Buenas, buenas, ¿cómo anda esta banda descontrolada? ¿Todo bien? Bueno, vamos a retomar con los videos de fisio, vamos a continuar con fluidos, creo que queda un video más y con eso ya tendríamos que estar terminando. ¿Sí? No es muy complejo, pero requiere concentración. Más que nada porque, repito, son muchos temas random, son muchos conceptos que hay que incorporar, las fórmulas no son muchas, pero a veces confunden un poco, y acá fisio lo que tiene es que hay que razonar mucho, y es mucho, pero mucho para pensar, y muy poco tiempo también. Así que bueno, vamos a darle átomos. Los fluidos. Los fluidos se pueden ordenar según su fluir. Es decir, según cómo se desplacen, según cómo se comporten, los vamos a catalogar en laminares o turbulentos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar un número adimensional que es el resultado de la relación entre las fuerzas resistivas y las fuerzas inerciales. Después lo vamos a ver más adelante. Pero entiendan, lo que quiere andar y lo que quiere oponerse a que ande. Básicamente, eso va a hacer que el flujo sea laminar o turbulento. De eso se hace un cociente, es decir, una división, y nos va a dar un numerito. Si es mayor a 2000 o 3000, dependiendo la bibliografía, el fluido es turbina, es turbio, espeso, agua sucia, esa que no toma los fines de semana. Ahora, si el coeficiente de Reynolds, este numerito, nos da menor a 2000, el flujo es liso, es laminar. Es como si se estuvieran desplazando una capa encima de la otra de manera armoniosa. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra clasificación tenemos? Los fluidos pueden ser ideales o pueden ser reales. ¿Cuáles son los fluidos ideales? Son los fluidos, retomo rápido un concepto, la energía no se crea ni se destruye, la materia no se crea ni se destruye, todo se transforma, ¿sí? Bueno, en un medio ideal, un fluido ideal es aquel que no pierde energía alguna en su fluir. Nosotros sabemos que los fluidos para transportarse desgastan energía, o sea, hay una energía impulsora, hay una fuerza de rozamiento, etc. Bueno, en un fluido ideal esto no pasa. El fluido ideal no pierde energía en su fluir, tampoco pierde presión, y en todos los casos la viscosidad es igual a cero, es una viscosidad constante. Ahora, en cambio, los fluidos reales les ocurre lo contrario. Los fluidos reales pierden energía en su fluir, pueden perder más o menos presión, poseen diferente coeficiente de Reynolds y a su vez poseen diferentes viscosidades. Y la viscosidad es un concepto que vamos a trabajar en breve, pero depende de otros factores también, ¿sí? Dentro de los fluidos reales vamos a poder subcatalogar dos tipos de fluidos, los newtonianos y los no newtonianos. Como característica principal, los newtonianos tienen una viscosidad constante, que no varía. Y en cambio los no newtonianos, la viscosidad va a depender de factores externos, por ejemplo, temperatura, tensión de corte, y por lo general los no newtonianos, esos fluidos, están compuestos por dos o más fluidos, ¿sí? Un ejemplo de un fluido newtoniano es el agua. El agua es un líquido incompresible y aparte suele ser excepción a un montón de cosas, ¿sí? Bueno, avanzamos con lo que es la viscosidad. La viscosidad es el producto de las interacciones entre las fuerzas de cohesión intermoleculares del fluido. Es decir, la viscosidad es inherente a las propiedades más intensivas de la materia y que están vinculadas con su forma molecular. La viscosidad, repito, es producto de la interacción de las fuerzas de unión intermoleculares. Química, bioquímica, primer parcial, CBC, ¿sí? Se determina con la letra griega N y se mide en Poiseuille. Un Poiseuille es el equivalente a 0,1 pascal por segundo, ¿sí? Creo que era por segundo. Y es inversamente proporcional a la velocidad del fluido. Es decir, mientras más viscoso, menos va a ser la velocidad porque menos va a fluir nuestro líquido. ¿Estamos bien? Bueno, rozamiento, resistencia, conceptos que van de la mano. ¿Sí? El rozamiento como fuerza se da como un producto de la interacción del fluido con algún objeto que no le es propio y que se opone a su fluir. Es decir, un objeto que le propone una resistencia, le propone resistividad, ¿sí? Flujo, movimiento de un fluido, no tenemos mucho más que eso, ¿sí? Caudal, ya lo vimos, caudal es algo que vimos en el video pasado, lo repetimos rapidito, la cantidad de flujo que pasa por un área de sección en una determinada distancia y una determinada cantidad de tiempo. De acá desambiguamos las fórmulas. La presión, también lo vimos. Para la física estricta es igual a la fuerza por área de superficie. En fluidos, la presión
la vamos a trabajar de otra manera. Podemos pensar, según Bernoulli, podemos pensar a la presión como la energía. La presión total de un sistema es el equivalente a la energía total de un sistema. Ahora, ¿cómo se compone la energía total? La energía total se compone de la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial que tiene el compuesto en sí mismo, que es la energía inercial. Cuando hablamos de fluido, dijimos que todo esto lo pasamos a volumen. Es decir, para pasar a volumen, lo vamos a convertir todo en una especie de presión, porque estamos trabajando en volúmenes. Vamos a pasar el concepto de presión y energía total a presión vinculada con volúmenes. La energía cinética la vamos a dividir por volumen, la energía potencial gravitatoria también, y la energía potencial o inercial también. ¿Qué sale de todo esto? Sale que la energía cinética se convierte en presión cinética, que la energía potencial gravitatoria en presión potencial gravitatoria y que la energía potencial en fisio, presión lateral de bomba, presión del fluido, ¿sí? Y vamos a repasar esto, porque a veces igual lo vemos en cardio, pero dicen, ¿qué carajo es la presión lateral? El fluido, por el solo hecho de fluir, video anterior, presión hidrostática, presión a profundidad, etc. El fluido, por el solo hecho de fluir o de estar donde está, ejerce una presión contra todos los puntos del vaso que lo contiene o del elemento contenedor, sea una garrafa, un recipiente, etc. Bueno, esa energía, esa presión es la presión lateral, es la energía potencial, es la presión que hace para escapar del vaso, como quien dice, ¿sí? Así que, bueno, eso. Presión igual a energía total sobre volumen, transformamos presión cinética, potencial gravitatoria y lateral, no mucho más que eso. ¿Qué es Rho? Rho, hablamos de peso específico, ya lo vimos, no lo repito, repasen el video, igualmente acá lo tienen, ¿sí? Peso también. Concepto clave para ver, resistencia hidrodinámica. La resistencia hidrodinámica junto con el rozamiento van a determinar el costo del movimiento del fluido a través de un circuito. Es decir, cuánto carajo le va a costar a nuestro fluido caminar, como quien dice andar. ¿Estamos bien? Bueno, acá de nuevo, coeficiente de Reynolds, vieron que no les mentí, es lo que ya les mencioné. Número dimensional que caracteriza el movimiento de un fluido. Menor a 3000 es laminar, mayor a 3000 turbulento. Establece un cociente entre las fuerzas inerciales y las fuerzas resistivas. ¿Cuáles son las fuerzas inerciales? Este lo vi en un choice. Las fuerzas inerciales son las fuerzas que hacen que la cosa camine. Y las resistivas, las que se oponen. ¿Qué se puede oponer a un fluir? Al flujo. La viscosidad. Es normal que la viscosidad esté abajo en el cociente, ¿no? Bueno, las fuerzas inerciales, ¿cuáles son? La densidad, el diámetro del tubo, la velocidad del fluido. Ahora, vamos a pensar esto, ¿sí? Con eso ya nos sacamos de encima lo que es coeficiente de Reynolds. Por si le llegan a decir de qué dependería un flujo laminar o cómo podría aumentarse, cómo podría variar el flujo para lograr que el líquido se vuelva turbulento. Bueno, con esta fórmula lo razono un toque y sale, ¿sí? Bueno, vamos a pensar resistencia hidrodinámica. Dijimos que se da como producto de interacción del fluido con algún objeto que no le es propio y que se opone a su fluir, ¿sí? Bueno, o sea, se da por la interacción con un rozamiento y una resistencia de por medio. Pero bueno, ahora pensemos la viscosidad, ¿sí? Más allá del rozamiento. Por rozamiento hay siempre. Muchas veces lo consideramos despreciable, pero el rozamiento hay siempre. Pero ahora vamos a vincularlo con la viscosidad. Si lo vinculamos con la viscosidad, podríamos afirmar que la resistencia viscosa al flujo es proporcional a la viscosidad del fluido y que todo esto ocurre en una distancia determinada, es decir, en el trayecto que recorre nuestro fluido. Entonces, piensen en esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula de resistencia hidrodinámica, nosotros vamos a vincular la distancia que va a recorrer nuestro fluido, la viscosidad, que va a estar intrínsecamente vinculado con la resistencia o con el rozamiento, ¿sí? La viscosidad es lo que la fuerza resistiva que tiene nuestro fluido, es lo que lo hace lento, como quien dice. Y a su vez, bueno, pi por radio cuadrado nos va a vincular la sección. Con esta fórmula no se la tienen que olvidar bajo ningún punto de vista, porque con esta fórmula vamos a trabajar hasta que terminemos cardio, básicamente, ¿sí? Nada más que eso. Bueno, ¿cómo se comporta presión, caudal y velocidad del fluido? Esto se aborda desde el principio de continuidad, algo que ya lo vimos,
ley de Poiseuille, creo que no la vimos, y el teorema de Bernoulli. Bueno, caudal, ya lo vimos en el video anterior, eso, volumen sobre tiempo, es una de las formas, cómo vincular el volumen y cómo desambiguar la fórmula de caudal, ¿sí? Que termina siendo caudal igual sección por velocidad, tranqui. Bueno, ahora vamos a ver la mecánica de los fluidos, ¿sí? Vamos con principio de continuidad. Planteamos lo siguiente, lo mismo que anterior, caudal de entrada, salida, etcétera. Acuérdense, ¿sí? Acuérdense que se supone el cumplimiento del principio de continuidad siempre y cuando no haya fuentes ni sumideros. Esa es pregunta de Choice. No haya fuentes ni sumideros, no haya un caño que me está metiendo más agua, ni haya un caño que me desvía el agua y que no tiene otra salida. O sea, que hace un loop o se va a algún lado raro, ¿sí? Porque una cosa es la ramificación y otra cosa es un sumidero que me saca el caudal y se lo lleva para otro lado, ¿sí? Bueno, nada. Acá las preguntas de Choice. La temperatura tiene que ser constante y estable, no se tiene que alterar la densidad del fluido, ¿sí? La densidad del fluido tiene que ser constante, porque la densidad relaciona masa sobre volumen, y si varía puede afectar el volumen, y si se afecta el volumen, se afecta el caudal. Todas estas preguntas de Choice de cabeza, pero de cabeza. Bueno, Poiseuille. Nada, lo que hace Poiseuille también es trabajar con la ley de Ohm, ¿sí? Acá tiene la fórmula, Poiseuille termina desambiguando la fórmula y armando caudal igual diferencia de presión sobre resistencia hidrodinámica, ¿sí? ¿Y qué es lo lindo de esto? Que la resistencia hidrodinámica ya era un cociente de por sí. Lo pasamos a una multiplicación, se invierten, ¿sí? Se invierten porque propiedad de la matemática, y les queda así la fórmula de Poiseuille, ¿sí? Léanlo esto, nada, lo tienen que razonar un toque. Léanlo de en serio porque sirve mucho para cardio, sobre todo para cardio. No tiene mucha más rosca esto. Bueno, ley de Ohm, diferencia de voltaje igual corriente por resistencia, y Poiseuille te dice que la diferencia de presión es igual al caudal por la resistencia, por lo cual el caudal, diferencia de presión sobre resistencia hidrodinámica, ¿sí? Nada, esto es lo que hace Poiseuille, ¿sí? No tiene mucha más vuelta tampoco, bastante sencillo. Esto ya les repito, como ya les dije de primera mano, es mucha fórmula, mucho de esto. Ahora después ya falta poquito y ya nos metemos lleno con cardio y van a empezar a relacionar todo esto. Pero tienen que ver las fórmulas, ¿sí? Tienen que ver las fórmulas, pues siempre aparece alguna pelotudez, algún choice, alguna locura. Bueno, nada, repasamos el mismo concepto que del video anterior, ¿sí? Para lo que es fluidos, Bernoulli. Bueno, todo esto es para lograr esas tres preguntas de Choice: mayor velocidad, menor presión, mayor área, etcétera, etcétera, etcétera. Es solamente para eso. Así que, bueno, este video es así, cortito, 5 minutos, no sé, 10, nada más que eso. Mírenlo, repásenlo, no hay mucho más. En el próximo ya hacemos ejercicios y ya empezamos a integrar lo de estos dos videos, que les vuelvo a repetir, no es mucho, son 2 o 3 fórmulas, memorizar algunos conceptos y nada más que eso. Si tienen alguna duda, la dejan, me la mandan y bueno, espero que les haya gustado, ¿sí? Un abrazo grande.